Hola, buenos días a todos. Mis compañeros y yo les estaremos hablando sobre los fundamentos generales de biología molecular. En tanto, los ácidos nucleicos son moléculas biológicas que desempeñan un papel fundamental en el almacenamiento, transición y expresión de la información genética en los seres vivos. Están compuestos por cadenas largas de nucleótidos y que a su vez están formados por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Los dos tipos principales de ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. El ADN es el portador principal de información genética, mientras que el ARN desempeña un papel en la transición y traducción de esta información para la síntesis de proteínas. Específicamente en el ADN implica la estructura de doble hélice formada por dos cadenas complementarias de nucleótidos. Cada nucleótido consiste en un grupo fosfato, un azúcar y una de 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. La secuencia de estas bases nitrogenadas en el ADN sirve como el código genético que almacena la información para la síntesis de proteínas y el funcionamiento de la célula. Las interacciones específicas entre las bases adenina con timina y citosina con guanina mantienen un alto nivel de estabilidad en la estructura de doble hélice, lo que asegura la protección y la perseveración de la información genética. Además, la información genética en el ADN se almacena de manera compacta y densa en los cromosomas dentro del núcleo de la célula, lo que permite un alto grado de eficiencia en el almacenamiento y protección de la información genética. Un nucleótido está compuesto por 3 componentes principales: un azúcar de 5 carbono, pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. La pentosa puede ser ribosa en el caso de los nucleótidos de ARN o desoxirribosa en el caso de los nucleótidos de ADN. El grupo fosfato consiste en un átomo de fósforo unido a 4 átomos de oxígeno. Y la base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina, timina o uracilo, dependiendo del tipo de nucleótido. Estos componentes se combinan para formar la estructura básica del ADN y del ARN. El ácido nucleico es una macromolécula esencial para los principales tipos de ácido nucleico. Son el ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como el ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. El ADN es el material genético que se encuentra en el núcleo de las células de los organismos complejos, las eucariotas. El ARN ribosomal, el ARNR, sintetiza proteínas. El ARN de transferencia, el ARN de transporte de aminoácidos necesarios para la síntesis de las proteínas. Los aminoácidos nucleicos están presentes en todas las células que se encargan de almacenar, transmitir, expresar la transformación genética. Las células son indispensables para la vida porque realizan funciones vitales, obteniendo energía, sintetizar proteínas, transportar materiales y producir. Sin embargo, todos los organismos vivos tienen células, algunos que viven de las células de otros organismos para su proceso metabólico y producir. Por ejemplo, los virus pueden tener estructuras dimensionales complejas y funciones importantes para la vida celular. Por ejemplo, los ácidos nucleicos codifican la información genética y las proteínas catalizan las acciones químicas. Diferenciación de la organización estructural y funcional de las moléculas de ADN y ARN. El ADN y el ARN son moléculas fundamentales en la biología, pero presentan diferencias significativas en su organización estructural y funcional. Estructuralmente, el ADN se compone de 2 cadenas largas que forman una doble hélice, mientras que el ARN está compuesto por una sola cadena. Además, las bases nitrogenadas presentes en el ADN son adenina, timina, citosina y guanina, mientras que en el ARN la timina es reemplazada por uracilo. Funcionalmente, el ADN almacena la información genética hereditaria y es responsable de transmitir esta información a través de la síntesis de ARN mensajero. Por otro lado, el ARN desempeña diversas funciones como la síntesis de proteínas a través del ARN mensajero, la transferencia de aminoácidos mediante el ARN de transferencia y la información de componentes estructurales catalíticos en forma de ARN ribosómico y otros tipos de ARN. Esta diferencia en la organización estructural y funcional entre el ADN
y el ARN son fundamentales para comprender cómo se almacena, transmite y produce la información genética en los organismos. El mecanismo de las alteraciones estructurales del ADN, como las mutaciones, pueden tener un impacto significativo en la salud y el desarrollo de las anomalías cromosómicas y estructurales. Pueden resultar en enfermedades genéticas, trastornos del crecimiento y el desarrollo. La reparación del ADN es crucial para corregir estas mutaciones y prevenir problemas genéticos. Las mutaciones son alteraciones en la consecuencia del ADN que pueden ocurrir de forma natural debido a los errores durante la replicación del ADN o como resultado de factores ambientales como la radiación o ciertos productos químicos. Estas alteraciones pueden tener un impacto en la función de los genes, en lo cual algunos casos de contribuir al desarrollo de enfermedades genéticas. Por lo tanto, existen varios tipos de duplicaciones y algunas mutaciones pueden ser neutras y no tener un efecto significativo en la función del gen, mientras que otras pueden ser perjudiciales o incluso beneficiosas por ciertos contextos. Por otro lado, también existen intervenciones intencionales para reparar el ADN, como la terapia genética. En este caso, se utilizan técnicas para modificar el ADN con el propósito de corregir mutaciones genéticas o introducir genes terapéuticos. La terapia genética es un campo fascinante que puede utilizar el conocimiento sobre la reparación del ADN para tratar enfermedades genéticas. Ambos tipos de reparaciones del ADN son importantes, tienen aplicaciones significativas en la medicina y la investigación científica. Sobre los aspectos más importantes en el estudio de la síntesis de la proteína. Este estudio incluye un procedimiento en el cual los genes que se encuentran en el ADN son trasladados a otros materiales, como puede ser el ARN, el cual son utilizados como moldes para la producción de otras proteínas. Este procedimiento requiere tres fases esenciales, que es la transcripción, la traducción y la posttraducción. El mecanismo de replicación del ADN comienza con la separación de un doble hélice del ADN. Esto ocurre gracias a la acción de la enzima helicasa. Luego, el segmento separado que queda separado del ADN se une con otros nuevos doble hélices. Esto se une gracias a la acción de la enzima polimerasa, la cual transcribe nuevos ADN totalmente copiados de los ADN originales. Explicación del mecanismo de traducción de la información genética y modificaciones posttraduccionales. El mecanismo de traducción de la información genética es un proceso fundamental en la síntesis de proteínas en las células. Comienza con la transcripción del ADN en ARN mensajero en el núcleo celular. Luego el ARN sale del núcleo y se une a los ribosomas en el citoplasma. En el ribosoma, el ARN es leído por el ARN de transferencia, que transporta aminoácidos específicos. Cada secuencia de 3 nucleótidos en el ARN, llamada codón, corresponde a un aminoácido específico transportado por un ARN. Este proceso continúa hasta que se forma una cadena de aminoácidos, que luego se pliega para formar una proteína funcional. Las modificaciones posttraduccionales son procesos que ocurren después de que la proteína ha sido sintetizada. Estas modificaciones pueden incluir la adición de grupos químicos, como fosfatos o azúcares, o la escisión de ciertas regiones de la proteína. Estas modificaciones son esenciales para la función y la regulación de las proteínas en las células. Explicación del mecanismo de transcripción de la información genética y formación del ARNM y del ADN. La transcripción es el proceso mediante el cual la información genética en el ADN se copia a ARN, mensajero ARNM. Durante la transcripción, la enzima ARN polimerasa se une al ADN y sintetiza una cadena de ARN complementaria al ADN. Este ARNM luego sufre modificaciones post-transcripcionales como el splicing y la edición del ARN. El splicing es un proceso en que se eliminan los intrones, regiones no codificantes del ARNM, y se unen los exones, regiones codificantes, para formar un ARNM maduro que puede ser traducido en proteína. Por otro lado, la edición del ARN implica cambios específicos en las bases de nucleótidos del ARNM. Luego puede alterar la secuencia de aminoácidos de la proteína final. Estos procesos son fundamentales para las diversas irregulaciones
de las proteínas en la célula. Estas modificaciones pueden incluir en la estabilidad del ARNM y en su interacción con proteínas asociadas. En resumen, el proceso de transición y las modificaciones post-transicionales son fundamentales para la expresión genética o génica y la regulación de las proteínas en la célula. Estudia los aspectos más importantes de la tecnología del ADN recombinante. El ADN recombinante es una molécula que proviene de la unión artificial de dos fragmentos de ADN. Por lo tanto, la tecnología del ADN recombinante es el conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e inserción en otro diferente. De esta manera podemos hacer que un organismo, ya sea animal, vegetal, bacteria, hongo o un virus, produzca una proteína que le sea totalmente extraña. La tecnología del ADN recombinante utiliza procedimientos para analizar o combinar fragmentos de ADN de uno o varios organismos. Estas técnicas se desarrollan normalmente para la producción de proteínas en gran escala, ya que podemos hacer que una bacteria produzca una proteína humana y desarrollar una superproducción como en el caso de la insulina humana, que actualmente es producida por bacterias en grandes recipientes de cultivos, denominados bioreactores. Como las bacterias se multiplican muy rápidamente y pueden expresar grandes cantidades de proteínas, es posible lograr una superproducción de la proteína deseada, es decir, la utilización de organismos vivos o de sus productos con fines muy prácticos. Descripción del ARN mensajero. El ARN mensajero es un tipo de molécula del ácido ribonucleico que transporta los mensajes del ADN a los ribosomas, donde se obtienen absolutamente todas las proteínas de nuestro organismo. El ARN mensajero es capaz de llevar las instrucciones codificadas en el ADN para que los ribosomas puedan ejecutarlas. Este se genera a partir de una plantilla de ADN durante el proceso de transcripción. La función del ARN mensajero es transportar la información sobre las proteínas desde el ADN de la célula hasta el citoplasma de la célula, donde la maquinaria productora de proteínas lee la secuencia del ARN mensajero y traduce cada codón de 3 bases en su aminoácido correspondiente en una cadena proteica en crecimiento. El ARN mensajero es una cadena sencilla formada por unos monómeros formados por una ribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Estos pueden tener 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas, entre ellas la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo. Descripción de los métodos de obtención de los ADNC, inserción en plásmidos bacterianos. La obtención de ADNC puede hacerse a través de la transcripción reversa, donde se utiliza la enzima transcriptasa inversa para sintetizar el ADNC a partir de ARN mensajero. Una vez obtenido el ADNC, se puede insertar en plásmidos bacterianos utilizando las enzimas de restricción y las enzimas ligasas para cortar y unir el ADN efectivamente. Identificación y purificación de proteínas producidas por biología molecular. Para identificar y purificar proteínas por biología molecular se pueden utilizar diferentes técnicas. Una de las más comunes es la electroforesis en gel de poliacrilamida. Para separar las proteínas según su tamaño y carga. Luego se pueden utilizar anticuerpos específicos en técnicas como Western blotting para identificar la proteína de interés. En cuanto a la purificación, se puede emplear métodos como cromatografía de afinidad, cromatografía de intercambio iónico o cromatografía de exclusión molecular para separar y purificar las proteínas basándose en sus propiedades físicas y químicas. Este fue nuestro video, espero les haya gustado.